Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo tiempo en nuestro calendario. Dios ha dicho, si los días no se acortaran, no habría pronta salvación. La salvación hoy en día se está dando por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación de vida eterna. Toda persona nace en condiciones pecaminosas desde Adán y Eva, y si no recibe a Jesucristo, iría a la condenación eterna. Cristo es vida eterna. Y los días se van acortando. Dios está acelerando el acortamiento de los días. Por eso estamos comenzando una semana y ya estamos al fin de semana. Estamos comenzando un mes y estamos al fin del mes. Estamos comenzando el año y ya estamos en la tercera parte del año. Así que debemos ir contando los días conforme a la Escritura, a la profecía. La Biblia habla de los tiempos de Dios. Al cumplimiento del tiempo profético de Dios, son como suceden las cosas. Pronto Cristo regresará en el cumplimiento de la profecía, del tiempo profético de Dios. Y debido a que hay tanta maldad en el planeta Tierra, Dios está acelerando el pronto regreso de Jesucristo. Por eso los días son rápidos, son cortos, las semanas también, los meses también, porque Jesucristo tiene que venir de acuerdo a la profecía y Él viene para establecer paz en el planeta Tierra. Nuestros gobiernos no han podido gobernar, no han podido establecer justicia, paz, gozo, como es el reino de Dios. Solamente Jesucristo puede traer un cambio en las circunstancias del medio ambiente de cada país. A esto viene Jesucristo. Si Cristo se tarda en regresar, la maldad del hombre se incrementará y estaremos viendo en las noticias mucha muerte, muchas tragedias, muchos desastres, lamentación de hombres y mujeres. Todo esto lo estamos viendo al tiempo de hoy. Por eso Dios acorta los días, acorta el tiempo para que venga Jesucristo a establecer el reino de Dios. Cristo viene a establecer un reino de 1000 años en el planeta Tierra. El tiempo de la predicación del Evangelio por parte de la Iglesia se está acabando. Por eso estamos viviendo tiempos proféticos muy importantes. Estamos comenzando un nuevo mes en este calendario que llevamos en México y en muchas naciones de Occidente. Y para nosotros, en nuestra región, estamos ya comenzando una temporada que debemos estar preparados, la temporada de huracanes. Los huracanes comienzan su temporada, en este caso, en el Pacífico, a mediados de mayo, y en cuanto al Atlántico, el 1 de junio. Estamos ya al inicio de temporadas de huracanes, y un huracán trae desastres, trae ruina, trae muerte, trae tragedias en pueblos y en ciudades. La Iglesia está aquí para anunciar todo lo que viene al futuro, todo lo que está confirmado en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que todo lo que sucede en un año es porque ya hubo algo igual o parecido en tiempos anteriores. Estamos en un año donde comenzamos temporada de huracanes, pero el año pasado también hubo una temporada de huracanes. Cada año, al comienzo de mayo, junio, estamos en temporada de huracanes. Así que hay que prepararse para todo ello. Y la Biblia dice, por ejemplo, en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo.
Si Cristo vino por primera vez al planeta Tierra hace 21 siglos, vendrá por segunda vez. No es nada nuevo, ya vino una primera vez. Dios encarnado, Dios bajó al planeta Tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret. Y ahora Dios ha establecido que regresará. No hay nada nuevo, vendrá otra vez. Cuando Jesucristo ascendía al cielo, los apóstoles y discípulos que vieron el ascenso de Jesucristo al cielo, una nube lo cubrió y lo trasladó hacia arriba. Entonces todos estaban mirando al cielo. Los ángeles se acercaron a los discípulos de Jesucristo y les dijeron: ¿qué están mirando vosotros al cielo? A Jesús, que ha resucitado, está yéndose al cielo. Pues bien, así como le están viendo ir, regresará de nuevo. No hay nada nuevo. Cristo ascendió en una nube y pronto regresará. Y dice la Biblia que nosotros que hemos creído en Jesucristo, todos los que somos hoy creyentes en Cristo o cristianos, también así será. Por eso hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados a una nube y trasladados al cielo. No hay nada nuevo. Por eso tenemos que estudiar de las Escrituras, la Santa Biblia, la palabra profética de Dios. Y hoy estamos en un tiempo donde debemos poner nuestra atención en todo lo que dice la Biblia, las Escrituras. Por eso hoy estaremos hablando de la importancia de escudriñar las Escrituras y de la oración, porque la oración es la comunicación que tenemos de la tierra al cielo. Los problemas están en la tierra. Somos seres humanos que tenemos problemas, el esposo, la esposa, los hijos, nuestros gobiernos. Todo ser humano tiene problemas en la tierra, pero la solución está en el cielo, no en la tierra, está en el cielo. Y para ello es la oración. La oración es para pedir la ayuda de Dios, el consejo de Dios, y que Dios nos oriente qué debemos hacer nosotros aquí en la tierra para encontrar la solución a todos los problemas. A esto vino Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Por eso la iglesia es la luz que alumbra en todas las naciones de la tierra. Estamos alumbrando en la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestro camino. Por eso cada vez que estudiamos de la Biblia nos estamos alumbrando, estamos entrando al entendimiento de la verdad y no de la mentira del diablo. El diablo está trayendo confusión, engaño, perturbación en las mentes, en las emociones del ser humano, y muchas personas creen que lo que están viendo es la verdad, cuando es la mentira del diablo. Por eso la única verdad está en la palabra. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y serán libres del engaño del enemigo. Por eso a través de la palabra y de la oración oramos conforme a las promesas que Dios tiene en la palabra escrita. Cada vez que encontramos una promesa es un tema importante para nuestra oración. Podemos encontrar muchas respuestas de Dios a nuestros problemas espirituales, problemas de salud física, problemas laborales, problemas económicos. Hablar de economía es hablar de la solución a los problemas en el hogar, porque economía tiene que ver con la administración de una casa, de una familia. Y hoy hablaremos precisamente de la familia, porque todo comienza en el centro de un hogar, de una casa. Una ciudad está formada de colonias que son casas, son agrupaciones de casas. Y en la casa
hay familia. Cristo vino hace 21 siglos como el Cordero que fue sacrificado por cada familia. Y hoy en día, cada casa, cada familia debe buscar la solución en Dios a través del estudio de la Biblia en casa y de la oración en casa. Y a través del estudio de la Biblia y la oración establecemos una defensa, un escudo de defensa contra el enemigo. Por eso tenemos que saber qué hay en la Biblia con respecto a la protección que Dios nos da en la tierra y en cuanto a la solución de cada problema. Por eso hoy estaremos hablando de la protección en el hogar, y los primeros que tienen que ser protegidos son nuestros hijos, porque son el punto débil del hogar. El diablo sabe todo ello, el diablo ataca en el punto de debilidad del ser humano, que es la niñez. Y cuando no puede con la niñez, se va al otro extremo, los adultos mayores. La Biblia habla de un personaje llamado Amalek. Amalek es tipo del diablo. Amalek era un enemigo del pueblo de Israel que salió de Egipto, iban caminando en el desierto rumbo a la tierra prometida, pero Amalek estaba al acecho en el desierto y atacaba a los que se rezagaban, a los débiles, a los enfermos, a todos aquellos que iban a la cola. Entonces Amalek destruía parte del ejército de Israel. Por eso Dios mandó a declarar guerra contra Amalek. Así que el diablo no ha cambiado sus estrategias, sigue atacando el punto de debilidad de una familia, de una casa, de un gobierno, de una nación. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras y a la oración para que venga la respuesta de Dios. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza. Hablaremos de la protección que debemos establecer en la casa, en el hogar, de manera especial a favor de nuestros hijos por medio de la palabra y la oración. Sí, así es. Me gustaría partir del texto que leíste de Eclesiastés 1:9, porque ahí nos habla de dos cosas prácticamente, ¿no? El primer punto es que Dios se mueve por ciclos, es decir, empezamos, a como empezamos, terminamos. Empezamos este año en enero y el próximo año también vamos a empezar en enero, porque son ciclos que se repiten, y en la Biblia encontramos varios ciclos que hay. Por decir un ejemplo, con Jesucristo podemos encontrar varios ciclos. Por decir, hubo una María que Jesús usó, Dios usó una María para que diera luz al Mesías, ¿no? A Jesucristo. Y cuando Jesús resucita entre los muertos, hay otra María, María Magdalena. Sí. Entonces vemos, son dos diferentes Marías, pero al fin y al cabo es el mismo nombre. O lo mismo podemos decir de José, ¿no? Hubo un José cuando Jesús nació, y después en la sepultura de Jesús, ahí estaba otro José, José de Arimatea, quien dio la tumba, ¿no? Para que allí resucitase Jesús. O un Simón, ¿no? Que también fue conocido como Simón Pedro, que fue un discípulo del Señor Jesucristo. Y hay otro Simón, Simón de Cirene, que es el que carga la cruz de Jesús. Y así podemos seguir hablando. El primer milagro de Jesús fue, por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Y nos espera unas bodas del Cordero de Dios cuando vayamos al cielo. Como Jesús vino, Él dijo: yo voy a regresar por ustedes para llevarlos a casa. Ese fue el mensaje que dieron los dos ángeles a los varones galileos que estaban mirando al cielo, y ellos dijeron: así como habéis visto ir a Jesús, Él volverá por ustedes. Así que sí, ya Jesús vino una primera vez y volverá una segunda vez por nosotros, porque son ciclos que se repiten. Y así podemos seguir hablando de varios casos en la Biblia.
Y tal vez el más importante tiene que ver con Génesis. Por ejemplo, Génesis 1:2, vas a encontrar o vamos a encontrar de que era el jardín del Edén, Dios hizo las cosas en 7 días y allí no hay pecado, no hay nada. Quiere decir que era la parte donde el hombre vivía sin pecado y vivía en la gloria de Dios y gozaba de un amplio jardín, el jardín del Edén. En cambio, cuando vemos cómo termina también Apocalipsis, y Apocalipsis termina de manera similar como Génesis 1:2, así termina Apocalipsis capítulo 21 y 22 con el cielo nuevo, la tierra nueva. Te habla de un jardín del Edén, hay un río, está el árbol de vida eterna, el árbol que produce 12 frutos, un fruto para cada mes, y todo el que coma del árbol y todo el que beba del río de agua de vida eterna no va a tener para nada enfermedad, sino al contrario, va a estar sano por siempre, porque vemos en Génesis 1:2 no existe el pecado, por lo tanto no existe tampoco ni la enfermedad, ni la muerte, nada de eso existe en Génesis 1:2, y así termina Apocalipsis 21:22 con cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Así que vemos los ciclos de Dios siempre están repitiéndose una y otra vez. El segundo punto que quería tocar... Pero no es 1:2. Sí, Génesis 1:2 con Apocalipsis 21 y 22. Sí, pero 1:2 habla que todo estaba desordenado. No, hablo del capítulo 1 y capítulo 2. Ah, ok, los dos capítulos. O sea, los dos capítulos te hablan del hombre sin pecado. Sí, en el capítulo 2 ya empieza a hablar de cómo Dios establece el huerto del Edén. Sí, correcto. Entonces, aquí el punto es que en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis habla de cuando Dios hizo las cosas y el hombre estuvo sin pecado en el jardín del Edén, y así es como va a terminar. En Apocalipsis capítulo tanto 21 como 22 nos habla del cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, y es como regresar al jardín del Edén. Y es lo que dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, esa es la segunda que quería decir, ¿no? Porque ese concepto también nos dice que todo lo que está oculto sale a luz. Entonces no hay crimen que Dios no puede esclarecer, no hay nada que se pueda esconder debajo de la tierra. Y eso es importante para los tiempos que estamos viviendo. Si alguna persona está viviendo en su pecado oculto, hay pecados ocultos para otras personas, el esposo que oculta su pecado a la esposa que oculta el pecado a su esposo, padres que ocultan el pecado a sus hijos, hijos que ocultan el pecado a sus padres, o la misma sociedad que está ocultando lo que están haciendo, o hasta los gobiernos que están ocultando lo que están haciendo. Pero Jesucristo dijo que todo lo que estaba oculto va a salir a la luz, y son los tiempos de ahora. Antes que Jesucristo regrese por su iglesia, antes del regreso de Cristo, todo lo que está oculto, toda persona que está haciendo cosas en lo oculto, va a ser alumbrada por la luz de Dios para que todo salga a la luz. Y es el tiempo de arrepentimiento de todo pecado, de confesión de todo pecado y de apartarse del pecado y reconocer que solamente la sangre de Cristo puede limpiar al pecador de su pecado para que venga la reconciliación y haya paz en el matrimonio, paz en la familia, paz en nuestros gobiernos, paz en nuestras naciones. Todo esto lo estaremos viendo, por eso no nos debe sorprender cuando de pronto están sacando a la luz muchas cosas que uno dice, bueno, nunca pensé que esta persona ocultara esto o que esta persona fuera tan mala, pero todo está saliendo a la luz. Dios es Dios de salvación, todos necesitamos la salvación. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo, y hoy más que nunca el sol de justicia está alumbrando para que el pecado sea eliminado, porque las tinieblas tienen que ir desapareciendo. Sí, por eso
muchas cosas que compramos aquí en la tierra también, ¿no? Que decimos, esto es nuevo, pero en realidad está viejo, ¿no? Sí. Como por ejemplo la ropa, ¿no? Decimos, vamos a centros comerciales o alguna fábrica y compramos ropa nueva, pero ¿sabían ustedes que toda la ropa está vieja? Porque la ropa viene del petróleo. Y el petróleo ha estado en la tierra desde, bueno, además desde Génesis ya nos habla del petróleo debajo de la tierra. Entonces hablamos que el petróleo ya tiene más de 6.000 años debajo de la tierra. Entonces sí, como la ropa viene del petróleo, entonces la ropa es vieja. O por ahí una vez escuché acerca de los aviones. Los aviones, por ejemplo, tú podrás decir que hay un avión nuevo. En realidad no es un avión nuevo, sino un avión viejo, porque el 80% de todas las piezas que tiene un avión viene de reciclaje. Así que por eso es un avión viejo, pero lo están vendiendo como un avión nuevo. Y así podemos seguir hablando. Por eso nos dice, ¿no? que todo lo que está debajo de la tierra ya es viejo. Sí, y además cada generación va conociendo un avance en cuanto a lo que es la sabiduría, la ciencia que se establece en la tecnología. Y estamos, por ejemplo, hoy, todos los que vivimos en este siglo XXI y pasamos del siglo XX al presente siglo, podemos ver todo el avance de la tecnología que ha habido desde el siglo pasado. Estás hablando del avión, pero el avión es prácticamente algo reciente. Ciertamente el material ya es muy viejo, pero debido al avance que Dios ha permitido de la tecnología, tiene que ver con la profecía. Quiere decir que si el avión se dio a conocer en el siglo XIX-XX, todo esto fue porque hay profecía de por medio. Y Dios dijo que en el último tiempo la ciencia aumentaría. Y estamos viendo el aumento de la ciencia. Y hubo un desarrollo de la ciencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece nuevamente la nación de Israel en el año 1948. El avance de la ciencia médica y de todos los aspectos del conocimiento humano. Hoy, siglo XXI, estamos viendo el gran avance vertiginoso de la tecnología de la comunicación. Estamos pasando de una tecnología a otra tecnología rápidamente, pero es la profecía bíblica. Dios profetizó todo ello para nuestra generación. Y no es para que nosotros estemos conectados permanentemente a la tecnología, estemos siendo adictos a la tecnología. No, Dios está permitiendo todo esto para acelerar el tiempo del regreso de Cristo Jesús. La profecía dice, y será predicado el evangelio como testimonio a todas las naciones y vendrá el tiempo del fin. Si estamos en un tiempo donde tenemos la capacidad como iglesia de predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, es el tiempo de ahora, por medio del internet, por medio de las redes sociales. Estamos comunicándonos de un punto de la tierra a otro punto de la tierra. Todo esto Dios lo ha permitido para acelerar la predicación del evangelio y el regreso de Jesucristo. Y al hablar del aceleramiento de la predicación del evangelio, es hablar del arrepentimiento de todo pecado. Todo el que está en pecado, en adulterio, fornicación, en corrupción, en injusticia, en idolatría, tiene la oportunidad de arrepentirse antes del regreso de Cristo, porque después que Cristo levante a la iglesia, viene un tiempo de gran tribulación en el planeta Tierra, cual nunca ha habido. Y todo conforme a la profecía. Todo lo que pasa en el planeta Tierra es conforme a lo que está registrado en la palabra de Dios. Así que ciertamente no hay nada nuevo. No hay nada nuevo porque Dios ha puesto todo ello
Hoy vestimos nosotros ropa que viene del petróleo, mucha ropa es poliéster y ya el algodón casi no lo están usando, así que muchas cosas son plásticas. Así que estamos viviendo el desarrollo mismo de la tecnología, pero es por la profecía que Dios ha establecido. Y estamos en una moda porque las modas cambian. Muchas veces uno cree de que esto es algo nuevo. No, la moda que hoy se usa ya se usó en tiempos anteriores. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, por eso vemos aquí mismo en Eclesiastés, ¿no? Por ejemplo, Eclesiastés 1:2, ¿no? Allí nos habla de Salomón, el hijo de David, fue quien escribió este libro, que también se llama el libro del predicador, y se cree que fue el último libro que escribió Salomón, porque Salomón, vemos, él fue un rey por 40 años, fue rey, y tuvo una vida de 60 años aproximadamente, y en 20 años él había hecho tanto el templo, se llevó 7 años, y 13 años en su palacio real, 20 años construyendo en Jerusalén. Primero hizo la casa de Dios y luego su palacio, y de los 40 a los 60 años es cuando se cree, cuando él se desvió un tantito, fue con otras mujeres, adoró otros ídolos, en fin, se descuidó. Dice la Biblia que tuvo 1000 mujeres. El problema de ello es que todas esas mujeres eran extranjeras, adoraban sus propios dioses, y Salomón se desvió. Entonces, este libro de Eclesiastés nos habla... El poder de la hechicería que se mueve en los ídolos. Y estas mujeres eran mujeres que adoraban ídolos. Sí. Había un poder de hechicería que dominaba y dominó el pensamiento mismo de Salomón, un hombre sabio. Sí. O sea que la carne es carne. Y Salomón nació en la naturaleza de la carne, naturaleza pecaminosa, concupiscencia de la carne. Por eso, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón debido a su lujuria, su concupiscencia, sí, heredada de su padre y otra descendencia posiblemente, porque la Biblia dice que debemos estar rompiendo a veces ligaduras hasta 10 generaciones hacia atrás por la herencia de maldición familiar que hemos heredado. Así que hay una influencia. Por eso Dios establece la santidad en el cuerpo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios dice en el Nuevo Testamento, huyan de la fornicación. Huir sí, de la fornicación. Hay que huir de la fornicación. Porque todo pecado, dice la Biblia, está fuera del cuerpo, pero la fornicación es con el cuerpo. Y el que peca ya queda atrapado allí. Así que todo esto es enseñanza de la Biblia para que nosotros vivamos de una manera práctica en el planeta Tierra y no estemos dándole lugar al enemigo. Así que la Biblia es importante y mira cómo termina Eclesiastés. Sí, bueno, aquí estaba hablando de cómo inicia Eclesiastés, ¿no? Porque Eclesiastés lo que quería decir es que se cree que Salomón al final se arrepintió antes de morir y escribió este libro, Eclesiastés. Y Eclesiastés, si tú lees todo el libro, ¿no?, de Eclesiastés, esto es como un abuelo aconsejando a un nieto. O sea que ya en lo último de su edad, después de haber pasado por todas estas experiencias buenas y malas, escribió Eclesiastés. Así es, y como todo, como un abuelo, ¿no?, que ya ha pasado por muchas experiencias, por muchos casos, ¿no? Entonces cometió errores, hizo algunos aciertos, pero como ya un señor ya muy grande de edad no quiere que sus nietos cometan el mismo camino que él cometió, y por eso aquí vemos aquí en Eclesiastés parte, ¿no?, de lo que fue el arrepentimiento del rey Salomón. Y vemos, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador,
vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahí vemos, ahí te da el pie para después irte al versículo 9 para decir, no hay nada oculto debajo del sol, porque todo también es vanidad. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Y termina Eclesiastés diciendo Salomón, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso, de todo lo que se escribió en Eclesiastés, es este: teme a Dios, número 1, y guarda sus mandamientos, número 2, porque esto es el todo, todo es todo, el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Sí, allí mismo en el capítulo 12 vemos cómo lo empieza, ¿no? Y esta es una palabra para los jóvenes. 12.1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Sí, por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras, y es la tarea que debe tener todo papá, toda mamá, de enseñar las Escrituras a sus hijos. Es el trabajo del matrimonio. Dios establece la primera institución en la tierra, que es el matrimonio, para ser base de la familia. Si la familia está en el temor a Dios, escudriñando las Escrituras, guardando los mandamientos de Dios, tendremos una sociedad fuerte, una sociedad poderosa. Por eso las iglesias están formadas de familias para ser enseñadas en las Escrituras. En una iglesia local llegan hijos, llegan padres, llegan madres. Es la familia que llega a ser adiestrada en la palabra de Dios. Solamente en la iglesia hay adiestramiento de la palabra, pero todo comienza en el adiestramiento del hogar. Porque al final también nos habla que va a haber un juicio, ¿no? Así es, habla lo que de dice juicio. allí Eclesiastés 12, en el último versículo. Sí. El versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, el hombre cree que puede hacer todo lo que le venga al pensamiento, sea bueno o malo, y puede ocultar lo que haga en maldad, puede ocultarle cosas a su esposa, a su esposo, a sus hijos, según el caso. El mismo gobierno puede ocultar lo que están haciendo, pero todo vendrá a luz. El juez de toda la tierra viene al planeta Tierra. Así como vino la primera vez, vendrá la segunda vez. Ahora viene como juez. Y todo lo que hizo el hombre en la tierra, bueno o malo, tendrá que pasar a el juicio de Dios. Así que Dios es Dios de juicio. Por eso la importancia de la enseñanza desde el hogar. Vayamos a Proverbios. Es otro libro que escribe Salomón en su sabiduría que Dios le dio. Dios es Dios de sabiduría, y en Proverbios, en el capítulo 6, encontramos la enseñanza que nos dan las Escrituras para los padres. Si eres papá o mamá, debes dar conocimiento de la Biblia a tus hijos. La universidad comienza en el hogar. La enseñanza de la vida humana comienza en el hogar, no en la escuela, no en el kinder, no en la primaria, no en la secundaria. Comienza en casa. Dios es el creador del ser humano. Dios puso el cerebro, puso todo un sistema nervioso central, puso la capacidad para retener la enseñanza. Dios está de por medio en cuanto a la enseñanza de la palabra, porque la palabra no es palabra humana. La Biblia no es un libro de lo humano, la Biblia es un libro de lo sobrenatural. Tiene que ver con lo espiritual. Dios es espíritu y el Espíritu Santo es el autor de la Biblia.
para que la Biblia o la palabra se hiciese letra, Dios usó a personas humanas. Por ejemplo, usó a Moisés para escribir los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El autor no fue Moisés, el autor es Dios, el Espíritu Santo, quien trajo revelación a la mente de Moisés para que Moisés escribiera. Moisés no vivió en el tiempo de Adán, Moisés no vivió en el tiempo de Noé, pero escribió de Adán, escribió de Noé. ¿Y por qué lo escribió? Porque el Espíritu Santo sí estaba allí. El Espíritu es eterno, es Dios en la eternidad. Entonces, el Espíritu Santo usó a personas para escribir este libro. Sí, este libro no es natural, es sobrenatural. Nada tiene que ver con lo humano. Así que debemos considerar esta verdad para no caer en el engaño de Satanás. Por eso, cuando nosotros leemos de la palabra de Dios, las cosas van cambiando, las circunstancias van cambiando. Yo puedo estar oprimido y puedo estar deprimido, pero tan pronto empiezo a leer con voz audible, que yo me escuche la palabra que está escrita, esa palabra me libera, esa palabra le echa fuera a los demonios que están perturbando mi mente. Soy libre de toda opresión, de toda depresión, y trae sanidad. Es la palabra de Dios que me sana. Por eso la palabra de Dios libera, sana, restaura y me alumbra. Y entonces puedo decir, ahora entiendo mejor lo que antes no entendía. Sí, vemos en el caso de Moisés, él estuvo en el año 1500 antes de Cristo, y se cree que de Adán a Jesucristo son 4000 años. Así que 4000 menos 1500 nos habla de 2500 años. Quiere decir que Moisés escribió cosas que ya habían pasado 2500 años atrás. Escribió del ayer, y Moisés no vivió en ese tiempo, pero lo escribió. Así es. Y está registrado en la Biblia. Sí. Hoy muchos judíos están estudiando la Torá, o los libros de los primeros libros que escribió Moisés, pero Moisés no es el autor, Dios es el autor. Correcto. Pablo no es el autor de las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento, el autor, el Espíritu Santo, es Dios. Pedro no es el autor de esas 2 cartas. Es más, Juan no es el autor del Apocalipsis, pero Juan escribió el Apocalipsis porque el Espíritu Santo le dio revelación de las cosas futuras que vendrían. Y vemos, por eso hoy conocemos todo eso. En el caso de Juan, él escribió Apocalipsis aproximadamente en el año 95, 97 después de Cristo, y ya pasaron 2000 años o más o menos aproximadamente, y todavía se va a cumplir lo que está en el libro de Apocalipsis. Todavía hay mucho cumplimiento de la profecía, por eso la Biblia es un libro siempre de actualidad, no pasa de moda. Para cada generación, la Biblia sigue siendo el libro del hoy. El Espíritu Santo está caminando con cada persona que lea la Biblia, y el Espíritu Santo abre el entendimiento para poder entender la palabra de Dios y aplicarla al tiempo del momento, al tiempo del hoy. Por eso la generación de este siglo XXI lee la Biblia y el Espíritu Santo nos ubica en el tiempo del hoy. Y empezamos a encontrar muchas cosas que antes no entendíamos porque estamos en el tiempo de la revelación del Espíritu Santo. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman a Dios. Así que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, y vamos a ver lo que aquí escribió Salomón con respecto a la instrucción que debe haber de la palabra escrita, de la palabra de Dios, de las Escrituras a los hijos.
¿Y por qué? Proverbios 6, del 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aquí está la exhortación que hace Dios a papá y a mamá en el hogar, al padre y a la madre. Y le dice Dios a los hijos: hijos, ustedes tienen que ser enseñados, discipulados, no por el maestro de la escuela allá afuera o del maestro allá afuera en una escuela pública. No, la escuela es la casa, es el hogar. Y el libro de enseñanza, la Biblia. Y Dios le dice a los hijos: pongan atención a la enseñanza de sus padres. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Debemos guardar el mandamiento de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos hablan del amor de Dios. Amor a Dios, amor al prójimo. Yo no puedo amar si no conozco cómo amar. Dios dice: no cometerás adulterio. Yo no puedo cometer adulterio porque si lo hago ya no amo. Dios dice: no robarás a tu prójimo. Yo no puedo robar porque cuando yo robo a mi prójimo ya no lo amo. Estoy violando el mandamiento de Dios. Por eso tengo que conocer los mandamientos. El mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Las madres desempeñan un papel muy importante para la orientación de la vida del hijo o de la hija en casa. Muchos hijos preguntan, porque los niños quieren aprender, quieren conocer, y es muy práctico que la madre sea la que esté enseñando de los por qué, de los que están preguntando sus hijos. Dice aquí que hay que enseñar a los hijos y los hijos deben ser guiados. Dice: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. La palabra es protección, es un escudo de protección. Por eso cuando recibimos la enseñanza primeramente de los padres a los hijos, en la iglesia, la enseñanza de un pastor a su rebaño, están formando defensa, un escudo de defensa, porque hay que vivir lunes, martes, miércoles y jueves cuando el enemigo esté atacando. Pero si estamos firmes en la palabra, tendremos ese escudo de defensa contra el enemigo. Dice aquí: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Siempre hay una palabra para reprender al diablo y todas sus obras. Y dice aquí: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos? Este es el propósito que está registrado en Proverbios 6:24 y se refiere de manera especial al varón: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. De otra manera, para que te guarden de la fornicación, de no caer en fornicación. El diablo sabe que el único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. Y a través de la fornicación, demonios entrarán al cuerpo y empezarán su obra destructiva dentro del cuerpo y a través de la persona en lo que habla. Una persona cuando empieza a hablar de daño al prójimo, mal hablar o maldecir, está hablando por parte de esos demonios. Por eso la Biblia dice que debemos ser enseñados en la misma palabra de Dios. Y son los padres los que enseñan todo ello. Y aquí dice la Biblia:
Y esto es algo que debemos conocer, sobre todo los que somos varones, porque el diablo ataca de manera especial al varón para hacerlo caer. ¿Cómo cayó Adán siendo varón? A través de Eva. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con Eva? Eva fue convertida en una mujer extraña cuando cayó en pecado. La mujer fue engañada y cayó en pecado, y una mujer extraña fue la que hizo caer a Adán. Por eso dice la Biblia, versículo 26, porque a causa de la mujer ramera o mujer extraña, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Por eso tenemos que dar conocimiento de la palabra, porque en la carne, en la naturaleza de la carne, hay concupiscencia, codicia, avaricia, todo lo que está hoy imperando en el ser humano. ¿Cómo libramos esas batallas? A través de la palabra de Dios. La palabra debe ser enseñada en casa, el padre, la madre, a los hijos, y de allí, cuando los hijos crezcan y sean padres, enseñarla también a los hijos de generación tras generación, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, hay que enseñar siempre la palabra de Dios. Sí, me gustaría terminar con algo que también dijiste al inicio del programa, y tiene que ver con la guerra de Amalek, que Amalek significa enfriadores del camino, ataca a las personas que se salen, ahora sí, de la fe, y entonces los hunde más, y esos son los que ataca el espíritu de Amalek, que son enfriadores del camino. Es lo que hoy la Biblia habla de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Sí. Alguien que se enfrió. Correcto. Que se detuvo y se desvió de su fe. Y quiero leer la parte de Éxodo 17:12. 17:12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que le tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y esa fue la manera como Israel ganó la batalla, sosteniendo los brazos de Moisés, y eso es lo que significa la palabra fe. De hecho, aquí es la primera ocasión en la Biblia, en hebreo, que menciona la palabra fe, y habla cuando sostenían los brazos de Moisés, que también dice, le dio firmeza. Y esos son dos conceptos de lo que significa fe en hebreo, firmeza y soporte. Y con ello ganaron la batalla, y por eso, si todo padre, si toda madre enseña la palabra de Dios a sus hijos, van a crear una base firme en el hogar donde habrá fe, y la fe es lo que va a sostener a sus hijos, a sus hijas, y les va a dar firmeza. Y cuando fueren viejos, dice aquí la palabra de Dios, no se van a desviar de la palabra de Dios. Y es un pasaje que habla de la oración de guerra espiritual. Sí. Por eso la Biblia dice, oren unos por otros. Así como hubo un apoyo de oración a Moisés, levantándole los brazos, también tenemos que levantar los brazos de muchas personas al orar. Debemos orar de acuerdo a los problemas, a las necesidades unos por otros. Amigo, amiga, estamos terminando este programa y queremos hacerte un llamado a tu salvación. Solamente Cristo puede cambiar la vida de todo ser humano. Número uno, hay que arrepentirse. Yo te invito a que te arrepientas, que reconozcas que estás apartado de Dios y que por ti mismo no puedes hacer nada. El Señor te ayudará. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, invítale a entrar a tu vida y hazle el Señor de tu vida y comenzarás una vida nueva. Ve a una iglesia donde haya enseñanza de las Escrituras para que puedas ser una persona al carácter de Cristo. Cristo se está manifestando en hombres y mujeres del tiempo final que ya estamos viviendo. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.